ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares para compartir con nosotros una noche más de Camino a la Verdad. Para empezar, lo dejamos con nuestro pensamiento del día de hoy. El pensamiento del día de hoy es bastante explícito y claro. Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante de un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. La vida constantemente es un enfrentar. Los seres humanos tenemos que enfrentar constantemente y a la vez aprender a tomar decisiones. Esto en liderazgo es muy conocido, la toma de decisiones, y en calidad total también. La toma de decisiones es importantísimo. Cada ser humano desarrolla un papel importante en la vida y en la existencia, y en un proceso productivo es lo mismo. Yo tuve la suerte de llevar algunos cursos con japoneses y mexicanos referente a lo que es calidad total, y ese objetivo que ellos se trazan como proceso productivo lo aplican en una especie de filosofía, una especie de, si se quiere, hasta de religión, básicamente los japoneses. Por eso es que el producto total o el producto terminal de los japoneses es un producto tremendamente bueno, a un 100% casi, porque cada parte de ese proceso productivo, cada persona que actúa dentro del proceso productivo, digamos, de estos lentes, pues el que le pone la luna, el que le pone el color, el que le da el metal, etcétera, cada detalle que cada uno realiza dentro de un proceso productivo, llega a un producto final tremendamente bueno, y ese es el objetivo de que nosotros en el Perú debemos comenzar a aplicar dentro del proceso productivo y dentro de nuestra propia vida y existencia un enfrentar constante a una realización de un 100%, donde nosotros tengamos que activar toda esa interioridad, toda esa filosofía interna para enfrentar constantemente a un nivel muy elevado de nuestra vida. Y no solamente en un proceso productivo, sino en nuestra propia existencia, en nuestro círculo familiar, en nuestro centro laboral, en nuestros centros sociales, donde podamos movernos en cualquier actividad deportiva o social o económica, lo que fuere. Ahí es donde tenemos que comenzar a enfrentar, pero enfrentar de una manera altruista, de una manera filosófica, de una manera espiritual, donde esa parte que quizás podríamos llamarle esa religiosidad que tenemos los seres humanos dentro, podemos volcarla a nuestra actividad. Y ese enfrentar ya no va a ser un enfrentar débil, donde quizás el estrés pueda acumular mucha fuerza dentro de nosotros y podamos reventar. Entonces el enfrentar va a ser mucho más fácil, porque el potencial lo tenemos los seres humanos. Lo que sucede es que no conocemos ese potencial que tenemos, y de ahí donde viene el famoso estrés, la enfermedad, donde lo que tenemos que enfrentar es aparentemente mucho mayor al potencial que tenemos. Pero ese enfrentar, si nosotros comenzamos a desarrollar el potencial que tenemos, comenzamos a reconocer que somos seres divinos dentro de la propia existencia de este plano físico, pues el enfrentar va a ser mucho más fácil. Y el estrés va a ser pues un saludo a la bandera, o como dice una buena amiga, un chancay de 20 centavos, porque vamos a poder enfrentarlo muy fácilmente. Pero eso depende no de lo que tenemos al frente, sino depende de lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, en la medida que nosotros desarrollemos esa interioridad, vamos a poder tomar decisiones y enfrentar la vida de una manera más fácil, y el día cotidiano va a ser mucho más simple, y las presiones van a ser nada comparado con esa realización de nuestros quehaceres cotidianos. Hay que tener mucho en cuenta eso en el potencial y en el enfrentar. La toma de decisiones es importantísima en la vida. Para todo hay que tomar decisiones, y a veces las decisiones no siempre son buenas, digamos, en el sentido de que no siempre son la que queremos que sean o la que la otra persona quiere que sean. Las decisiones tienen que ser muy radicales en algunos casos, y a veces tenemos que pasar sobre los sentimientos y las emociones para tomar decisiones. Entonces, eso depende de cada cual, de la formación, de la creatividad y del potencial que desarrollemos interiormente.
préstenle mucha atención a este mensaje de Coelho, que es bastante interesante, el enfrentar constantemente y la toma de decisiones. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante que hemos preparado para ustedes. Este programa vamos a tratar el tema de la base de dulce, que, mil disculpas, quedó pendiente la semana anterior por el tiempo que nos apretó bastante y no queremos que hoy nos apriete también. La base de dulce es una base que está en Nuevo México, lo vamos a explicar dentro de un instante, pero ahí hubo, según versiones de personas que han compartido esos momentos, un enfrentamiento entre seres extraterrestres o seres fuera de este planeta y militares y personal de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a detallar esto muy bien y vamos a tratar de explicarles de qué se trató esto de dulce en Nuevo México, Norteamérica. Dentro de las novedades de la semana hay algo bastante inquietante que en este programa constantemente andamos fortaleciendo ese concepto y conocimiento del problema planetario. Nuestro planeta está atravesando por crisis, eso ya lo hemos repetido muchas veces, y ahora hay una campanita de alarma que está tocando el Banco Mundial referente a este calentamiento global, y que si sube más o menos a 4 puntos vamos a vernos realmente en catástrofes muy pronto. Ahora, ¿qué tiene que ver el Banco Mundial con esto? Ustedes pensarán, pero vamos a explicarlo luego, ¿ok? También las tormentas solares están generando una acción muy fuerte sobre nuestro planeta, y el día 21 ha habido 3 explosiones solares, tormentas solares, eyecciones del campo magnético solar, y que están llegando el día de hoy a nuestro planeta y va a golpear la megatósfera y ya está penetrando el día de hoy, y esto puede traer consecuencias bastante preocupantes para nuestro planeta, que las vamos a explicar también. En todo este activar de las tormentas solares hay un volcán que está molestando un poquito a los neozelandeses, y es un volcán bastante grande y puede traer problemas a esta zona del Pacífico. Y también tenemos el día de hoy a nuestro invitado especial, el doctor Elmer Palomino Vega, que aparte de ser un excelente médico es un extraordinario amigo mío, que ha tenido la gentileza de acceder a mi invitación para compartir con nosotros un tema muy interesante, que es sobre el Alzheimer, que es una enfermedad que está agarrando mucha fuerza para mal de la humanidad, pero también hay otros medios preventivos que podría el ser humano conocerlos. Y hoy el doctor Elmer va a tratar de abrirnos un poquito el panorama referente a una nueva faceta en cuanto al Alzheimer se refiere, que es la neuróbica. Vamos a hablar sobre la neuróbica y vamos a darles a entender a ustedes de qué se trata la neuróbica. Aparte también vamos a hablar del Alzheimer, cómo se formó, qué situaciones hay, cómo se presenta, qué alternativas, o cómo se puede detectar este mal, o cómo podemos ayudar a nuestros familiares referente a este mal que acecha a la humanidad. Elmer Palomino Vega es un médico cirujano, especialidad en psiquiatría, para que ustedes vayan ya familiarizándose con él. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, maestría en Comunicación y Cultura, docente universitario en la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica de Santa María de Arequipa a nivel de pre y posgrado. Actualmente es docente en Ciencias Biomédicas de la Universidad Andina del Cusco. Radica en Cusco por esa situación. Mayor Sanidad del Ejército en situación de retiro, jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, médico psiquiatra asistente del Instituto Salud Mental Juan Pablo II y conferencista. Como verán, nuestro invitado de hoy tiene pues un currículum bastante amplio y es un tremendo profesional y, como le vuelvo a repetir, un tremendo amigo también. Vamos a dar inicio a los temas que les hemos preparado del día de hoy, y vamos a hablar de la base de dulce. Esta base de dulce se vio en algunos años atrás envuelta en un tiroteo subterráneo, y este tiroteo subterráneo lo vivió en carne propia un especialista un ingeniero
geólogo que hace perforaciones en el suelo, y a él lo contrató y él trabajó para el gobierno norteamericano en este tipo de trabajo, haciendo perforaciones para hacer una base subterránea en Dulce. Y lo curioso es que en estas perforaciones que hizo este señor se encontró con ciertos detalles en el interior de estos huecos que comenzó a generar. Ahí ustedes pueden ver la base Dulce, la ubicación física donde está exactamente, en la meseta de Archuleta en Nuevo México. Esta base Dulce está en Nuevo México, en esta meseta de Archuleta, como les acabo de mencionar, al sur de Colorado y al norte de Nuevo México. El señor Phil Schneider es quien dio la voz de alarma, y vamos a pasar un video luego en un ratito más sobre lo que él dijo de este enfrentamiento que hubo con estos seres extraterrestres. Él dice que se le mintió a la gente sobre este asunto de extraterrestres del exterior, especialmente en Groom Lake, la base que albergó a más o menos 117 extraterrestres. Esta es más o menos la estructura de la base subterránea, que tiene una profundidad muy muy fuerte. En 1954, bajo la administración de Eisenhower, el gobierno federal decidió eludir la Constitución de Norteamérica y formar un tratado fuera de la Constitución de Estados Unidos, y este tratado fuera de las fronteras de Estados Unidos con entidades del exterior. Un tratado secreto llamado Tratado Greada en 1954, fue el Greada 1954 Treaty. Los extraterrestres podrían tomar algunas vacas, esta era parte del tratado, y probar implantando algunas técnicas en unos pocos seres humanos, pero tenían que dar lista detallada de las personas involucradas en esta situación y otras cosas más. Pero los extraterrestres del espacio exterior lamentablemente alteraron el acuerdo y rompieron el contrato. Y de ahí viene que en 1979 hubo un tiroteo fuerte, pero fue esto accidental, dado que este señor, Phil Schneider, estuvo perforando con su equipo los huecos y se encontró con una tremenda sorpresa en la parte subterránea de esta base de Dulce. Vamos a escucharlo a este señor Phil Schneider, vamos a escucharlo en el comentario que ha hecho él en una entrevista. Él se dedicó a dar a conocer a la humanidad lo que él vivió, pero yo se los podría contar, pero mejor vamos al video para que escuchen de sus propias palabras lo que sucedió en esta base de Dulce. Adelante con el video. Now, another thing I want to reach to you is that during the unbelievable part, I was involved in building another base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a biological laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa, we built an underground facility, a better part of 3 cubic miles hollowed out underground. Then to the southwest of that, we were in the process of the early stages of building. We drilled 4 large tunnel-like holes. Some of them ran 2.5 miles under the surface. Number of the original wells or drilling machines that were used were at the rate of 2 miles a day. It was fairly rapid. The equipment kept coming up broken. So we wanted to go down, we wanted to send somebody down there, a human observer, or human observers in this case, to find out what was going on. Well, to our total surprise, first of all, the government knew all about it. They didn't tell anybody. When I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologist camp, I knew something was up, the gig was up. First of all, I knew all about the alien agenda. I'll explain that in a few minutes. The large alien grays had been encamped there for as best as believed possible about 400 or 500 years. It had been one of their internal bases. And we'd drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air came right out as soon as the first hole was sunk, and all this soot came up, and
well, that's when all the hell broke loose, really, all started. Anyway, after we drilled all 4 holes, it took about 2 days to drill all 4 of them. And when you build an underground base, you drill 4 basic holes, and then you build called stopes or cross-member holes across, and you use blasting equipment, special blasting equipment by the analyzation of the rock formation, and you literally blast out or tunnel out or deflagrate or melt rock out to build the large rooms that are required for this underground base. Well, in this process, I was lowered down the basket of one of these holes, and about from me to this elderly woman here in the front was sitting a 7-foot-tall alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. The person the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time. I reached for my pistol. At that time, I was an engineer. I didn't have time to carry all the Folderol of one of these big submachine guns that all the sea spray and the yellow fruit and all the outer perimeter and inner perimeter security people carried. I carried an old Walther PPK pistol with a 9-shot clip. This was in late August of 1979. Now, you got a regular suit of clothes, you got a regular clothes on, plus you're in almost like a spacesuit environment, and you're reaching for a gun. It's not the easiest thing to do, and then to pop a clip in it and start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal, and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish, and burnt my fingers right off of me. And there was some form of electrical force, because kind of like being hit by a lightning bolt, burned all my toenails off of me. Completely crispy crittered my left foot, burnt the shoe right off of me. All I remember is the smoking remains, and I'm still conscious, but in and out of, and didn't remember much. And there was a Green Beret that was right behind me that risked his life. In fact, he died. But he risked his life. He shoved me back in the basket and hit the button and took me up. And I wouldn't be alive talking to you today if it wasn't for him. I'm forever indebted. He lost his life. 66 Secret Service agents, Green Berets, Black Berets, crack troops lost their lives because the government, our United States government, lied, did not tell us anything about the alien threat. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. It's been going on since that time. Since late August of 1979, our military, the Russian military, basically the militaries of the world, have been in constant conflict with the outer space alien. The small gray, the large gray, the reptilians, the whole thing. There are 11 distinct races of aliens. 2 are benevolent. One had to leave here in a hurry because their world is under attack, both on the surface as well as underground there, the Pleiadians. Now, another thing I want to read. El señor Phil Schneider es el que vivió el enfrentamiento, o parte del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad norteamericanas y los alienígenas que vivían ahí. Pero ¿qué hacían estos alienígenas ahí? ¿Qué hacían bajo el suelo? Vivían, cohabitaban con los terrícolas. Según el dato que daba este mismo señor Schneider, durante el gobierno de Eisenhower hubo un tratado entre alienígenas y terrícolas para vivir bajo tierra y hacer una serie de situaciones que esto lo narra perfectamente el mismo señor Schneider, pero también el señor Tomás Costello y Alex Collier. ¿Quién es Alex Collier o qué cosa es este señor? Alex Collier es un vidente, saliéndonos un poquito de una realidad de dimensión como la del señor Schneider. Este es un vidente y contactado, según él, y en una conferencia en 1994 hizo una conferencia Awake and Aware, despertar
y enterado. Dice que en Dulce, que es la base de la cual estamos hablando, se suscitan cosas horrorosas. Dice que él fue llevado por los seres extraterrestres ahí dentro cuando era un niño muy pequeño. Allí se hacen, según él, y lo que vio, según dice lo que vio, se hacen horribles experimentos genéticos en mujeres y niños, donde incluso se utilizan los utilizan como alimentos cuando ya no sirven para nada, como desechos. Él es un supuesto, este señor Collier, contactado por seres de Andrómeda, que son algo así como tipo nórdicos, del cual él dice ser su mensajero. Bueno, esta es una cosa un poquito fuera de lo usual, pero de todas maneras he querido sacarlo a colación porque este señor es un vidente y hace contacto con estos seres extraterrestres y lo llevaron a esa base. Pero tenemos a otra persona, un señor de nombre Tomás Costello. Este señor es un antiguo oficial de seguridad de la base de Dulce y dice lo siguiente: esta ciudad subterránea es en particular una base altamente secreta operado por humanos así como reptiles alienígenas y su casta de obreros, los comúnmente llamados grises. Bueno, esto es lo que dice este señor. Ahora, él narra una historia bastante interesante porque él dice que estuvo en los subterráneos, estuvo conversando con estos seres, se contactó con ellos, tuvo la oportunidad de verlos, de compartir y de ver que en la base de Dulce, en este subterráneo, tenían niños cautivos, mujeres, y hacían experimentos con animales y cruces genéticos entre el humano y los animales, y que realmente eran horrorosas las cosas que se veía ahí, según lo que también dice Costello. Ahora, de todas formas, esto queda siempre en la interrogante y no hay una versión oficial del gobierno norteamericano, pues nunca la va a haber si esto es cierto, como otras tantas cosas que nunca la dicen o nunca la dejan conocer. Lo curioso que el señor Costello perdió a su esposa y a su hija, las raptaron y el gobierno las perdió en el tiempo porque nunca aparecieron, en un afán de que él regrese y se deje de estar manifestando todas estas cosas que suceden en Dulce o que sucedieron en ese momento en Dulce y que supuestamente hasta el momento de hoy sigue en esa base subterránea haciendo unos experimentos tremendos totalmente desconocidos para la humanidad. Ahora, ¿qué pasó con este señor Phil Schneider? Fíjense lo que sucedió, el que acaban de ver el video y que ha narrado su experiencia cuando él estuvo perforando esos huecos en Dulce. Este señor Phil Schneider fue encontrado muerto. Esta fue la última conferencia que dio él, porque comenzó a repartir la conferencia por muchos lados y ya era prácticamente un peligro de que esté dando a la luz muchos detalles de este gran plan secreto del gobierno norteamericano, supuestamente suscitado en Dulce. Este señor Phil Schneider fue encontrado muerto en su departamento y parecía haber muerto varios días atrás. Según se informa, tenía alrededor del cuello una manguera de goma, de acuerdo a ciertas fuentes. Fue brutalmente y repetidamente torturado. Antes de morir asesinado, todos los materiales de sus conferencias que daba, metales alienígenas que él tenía en su poder, que había agarrado de este enfrentamiento, libros superiores de matemáticas, fotografías de ovnis, todo esto fue confiscado por el gobierno norteamericano. Pues, ¿qué pasó con este señor? ¿Lo asesinaron? ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué razones? Quizás las razones las tenga él en su lugar, en su ser espiritual, en el lugar del universo donde se encuentre. Pero parece que todo fue, quizás quisieron tapar toda esta información. Bueno, este es un dato que les he sacado, he tratado de recopilar la mayor información posible para que ustedes tengan en sus manos y puedan sacar sus propias conclusiones. No se muevan, le dejamos con unos pequeños mensajes y regresamos. En las novedades de la semana tenemos una nota bastante, no es terrorífica, sino alarmante para nuestra humanidad. El Banco Mundial está vaticinando prácticamente un cataclismo en nuestro planeta si es que las temperaturas globales suben a 4 grados. El Banco Mundial, ustedes se preguntarán qué hace el Banco Mundial en esto del calentamiento global, la temperatura. Fíjense, nos anuncia de que la mitad del planeta sería inhabitable y los ecosistemas oceánicos y la cadena trófica se colapsarían.
Este es un informe que ha detallado el Banco Mundial y dice lo siguiente, fíjense, si la humanidad no adopta medidas para frenar el cambio climático y la temperatura en nuestro planeta aumentará a 4 grados hasta finales del siglo. Ello dará pie a una oleada de cataclismos, afirma el Banco Mundial. El informe llamado Turn Down the Heat, apaguemos el calentamiento, que ha sido presentado en Washington, señala que el aumento en 4 grados centígrados de la temperatura de la Tierra provocará la inundación de ciudades costeras, el aumento de la desnutrición y malnutrición como consecuencia del mayor riesgo que conlleva a la producción de alimentos, una mayor aridez en regiones secas y una mayor humedad en las regiones húmedas, así como olas de calor insoportables, pérdidas irreversibles de la diversidad biológica y otras numerosas catástrofes naturales. Este es un estudio que ha hecho realizar el Banco Mundial. Ahora, ¿qué sugieren estos señores del Banco Mundial? Sugieren el mejor uso de subsidios de los combustibles fósiles, introducción de la contabilidad del capital natural en las cuentas nacionales, el aumento del gasto, tanto público como privado, en infraestructura verde y un sistema de transporte público que minimice la emisión de carbono, aumento de la eficacia energética, producción de energía a partir de fuentes renovables. Ahora, ¿por qué el interés del Banco Mundial? Ustedes se estarán preguntando. Es que el Banco Mundial es un organismo que ayuda a 130 países a combatir el cambio climático. Los fondos de ayuda ya asignados ascienden a $7.200 millones, 43.000 millones en inversiones de tecnología limpia y en la adaptación al cambio climático. Quiere decir que se están viendo quizás ya afectados por esta situación y están poniendo la campanita de alarma. El análisis elaborado ha sido elaborado por el Potsdam Institute for Climate Impact, el Research, que es el PIK, y el Climate Analysis. Estos grupos han elaborado el estudio para el Banco Mundial y que esto es una gran campana de alarma para las personas que andan puestas en acción sobre el comportamiento del cambio climático. Hay que tener mucho cuidado con eso y hago un llamado a las autoridades, como las hacen estas entidades, para que presten atención a este deterioro de nuestro medio ambiente y el cambio climático. También hay otra cosa que siempre estamos tratando de darles a conocer a ustedes referente a las tormentas solares. Fíjense, esta semana ha habido el 20 y 21 3 llamaradas solares de categoría M17, M14 y una más fuerte que ha sido la M3.5. Aquí estamos viendo usted en pantalla el globo solar, el sol, con una asignación en la parte céntrica que es 16-18. Este punto es el que ha tenido las 3 explosiones y tan directas hacia nuestro planeta. Este punto es más o menos ahora en este momento 10 veces más grande que la Tierra y le da una potencia para las peligrosas llamadas solares categoría X. Estas explosiones solares están dando una alerta geomagnética para los días 23 y 24. Hoy día está esto ya golpeando, esta explosión solar está golpeando nuestro campo geomagnético, el protector de la Tierra. Y esto implicaría, según la NASA, que habría las posibilidades de fuertes sismos en el cinturón de fuego del Pacífico. Específicamente las partes más álgidas de esto pueden ser Chile, Centroamérica, México, así también en las islas del Pacífico de la Polinesia, Japón y Filipinas. A colación les traigo de que se han realizado sismos el 20 de noviembre en Chile de 5.4, el 21 de noviembre en Indonesia de 5.8, el 21 de noviembre en Chile nuevamente de 5.1 a las 16 horas y el 21 de noviembre, el mismo día en Chile, de 6.1 a las 18.39 horas.
Estos sismos han sido quizás dentro de lo que normalmente yo estoy haciéndole seguimiento, y ustedes pueden ser testigos de esto, que aparentemente hay una explosión solar e inmediatamente tenemos pues algunos sismos en el planeta, y la NASA ya está advirtiendo que esta alerta geomagnética del 24 de noviembre, que hoy día puede comenzar, puede darnos la sorpresa de unos sismos en nuestro planeta. Gracias, Ronnie. También tenemos otra situación, que hay un volcán, el volcán Tongariro, es un volcán que está en Nueva Zelanda, y este volcán entró en erupción el 6 de agosto después de 116 años, y es un tremendo volcán, y existe una probabilidad muy significativa que produzca una fuerte erupción en el cráter Marrier los próximos días, informó este jueves el GNS Science, responsable del monitoreo volcánico en Nueva Zelanda. Vamos a ver unas imágenes de este volcán para que ustedes tengan idea de la intensidad de su erupción. Son imágenes del despertar de un volcán en Nueva Zelanda. El Tongariro entró la pasada noche en erupción. Tras permanecer inactivo 115 años, este volcán, ubicado en la parte central de la isla norte de Nueva Zelanda, ha lanzado rocas hasta 1 kilómetro de altura, esparciendo ceniza por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Primero vi una explosión hacia la izquierda, luego otra hacia la derecha, y con la tercera explosión vi que escupía material hacia arriba, en el aire, y minutos más tarde toda la ceniza cayó y el suelo quedó cubierto de gris. Hiroshima, con esa nube parecía Hiroshima. Además de las pocas decenas de evacuados, se ha recomendado a los residentes del área cercana que permanezcan en sus casas con las ventanas y puertas cerradas para evitar la nube de polvo lanzada por el volcán. Nube que ha provocado retrasos y cancelaciones en el tráfico aéreo interno. Son imágenes del despertar. Los volcanes, así como las capas tectónicas, es más que probable que se estén activando por las explosiones solares, por las tormentas solares. Y este volcán en Nueva Zelanda es un ejemplo de ellos, así como hace unas semanas atrás se activó el volcán Popocatépetl en México y otro volcán más en Ecuador que no tengo ahorita el nombre. Pero de todas maneras, nosotros como país vivimos en el círculo del fuego y estamos propensos a estos sismos continuos y también quizás alguna activación volcánica. Lo dejamos unos instantes y no se muevan porque regresamos con nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Elmer Palomino Vega, para hablar sobre el Alzheimer y las alternativas que podemos tomar en prevención a esta muy, muy peligrosa enfermedad. No se muevan. Amigos, continuando con nuestro programa, tenemos hoy en estos momentos a nuestro invitado, el doctor Elmer Palomino Vega, quien va a compartir con nosotros el tema sobre el Alzheimer y alguna alternativa que podría ser la droga. Buenas noches, encantado de tenerte por acá. Muy agradecido por la invitación y siempre con mucho gusto para poder compartir algunas opiniones en el campo. Bien, bueno, hacer un preámbulo de tu currículum, Elmer, es bastante grande y yo me siento halagado con tu presencia acá realmente. Vamos a entrar al tema del Alzheimer, este tema que es tan controversial para mucha gente y que creo que con tu presencia van a aclararle muchas interrogantes a nuestros televidentes. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo se puede catalogar? Es el mal de Alzheimer o demencia senil, ¿correcto? Pero ¿cómo se puede explicar un poco a la teleaudiencia de qué se trata el Alzheimer? Existen un conjunto de trastornos psiquiátricos que se circunscriben dentro de lo que llamamos en psiquiatría el trastorno mental orgánico. Dentro de ellos, por ejemplo, está el delirium y la demencia. La demencia tiene muchas causas y también muchas clasificaciones. La demencia de Alzheimer, demencia vascular, demencia multiinfarto, demencia por un conjunto de circunstancias patológicas que van a afectar directamente al encéfalo. La característica más importante de la enfermedad de Alzheimer dentro de las demencias es que va a tener como foco prioritario de la población más o menos a partir de los 65 años en adelante. Es más frecuente en mujeres que en varones, probablemente por este factor hormonal hipoestrogénico en ese momento que los hombres no tenemos.
Pero la explicación no es esa realmente. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la longevidad hay más mujeres en esta edad que los varones y por lo tanto pues obviamente están más expuestas a este tipo de trastorno psiquiátrico. Dime una cosita, ¿el Alzheimer se puede diagnosticar a tiempo? ¿Hay una forma de prevenirlo? Decir, bueno, mira, tú estás ya perdiendo un poquito la memoria o ya no, o te duermes en cualquier sitio, algo así. ¿Se puede diagnosticar esto? La pérdida de la memoria también tiene múltiples causas, desde un estado de ansiedad, un estado de depresión que lo puede tener cualquier persona a los 40 años, 35, que pase por un episodio depresivo importante o de ansiedad y no necesariamente tiene Alzheimer. Sin embargo, la pérdida de la memoria reciente es la que va a ser un elemento patognomónico en psiquiatría para definir que esto efectivamente puede darnos un Alzheimer. Lo que pasa es que las neuronas van a sufrir un deterioro a través de la formación de unas sustancias que le llamamos unas placas amiloides, que son absolutamente degenerativas, y se va a dar fundamentalmente en una zona que se le llama en el encéfalo hipocampo. Estas, y en el lóbulo frontal y temporal, que tienen que ver con la memoria reciente. Entonces estas neuronas que han sido deterioradas por estas placas amiloides degenerativas, deteriorantes, ya no van a registrar la información reciente y entonces empiezan las personas que ya tienen este tipo de olvidos a olvidarse dónde puso la llave, empezar a las cosas últimas que estaba haciendo y la capacidad de aprendizaje se viene cada vez minimizando. Entonces quiere decir que nosotros como círculo familiar tenemos que estar atentos a las personas arriba de los 60, 65 años que pudieran ya comenzar a tener estos signos de pérdida de memoria, ¿no? Para ayudarlos un poco hasta donde se pueda. En efecto, sin embargo, no olvidemos que existe pues el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. Obviamente una persona de 55 años en adelante no va a tener las mismas funciones superiores que un muchacho de 18 o 20 años, desde un punto de vista de un envejecimiento normal. Sin embargo, cuando este deterioro mental es bastante incisivo, bastante invalidante para la persona, ya tenemos que tener definitivamente que llevar al paciente a una evaluación psiquiátrica en primer lugar para ver cuál es el motivo. No olvidemos que también existen dentro de lo que se llama las demencias, algunas demencias que en general decimos que la demencia ya no se puede hacer nada contra ella, pero no, existen algún tipo de demencias que son causadas por factores, por ejemplo, de deficiencia vitamínica, fundamentalmente la tiamina, la nicotinamida, etcétera, que sí pueden regresionar a un estado más o menos adecuado, y otras que de hecho el Parkinson, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, entre otras, pueden también ocasionar una demencia y estas ya son invalidantes definitivamente. O sea, también tiene que ver en todo esto, digamos, un alimento adecuado, una nutrición adecuada, definitivamente, es también parte del paquete que te lleva a degenerar a esa neurodegeneración. El ser humano nace con aproximadamente 100.000 millones de neuronas, las que vamos en el transcurso de nuestra vida matando literalmente a través de los tóxicos que vamos nosotros consumiendo, alcohol, tabaco y es decir, la propia vida en sí, elementos externos, y no solamente la parte física, el estrés malentendido, el sobreestrés, etcétera, una vida sedentaria, eso hace que estas condiciones vayan a favorecer la presencia de una enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, también es importante tener en cuenta el componente genético. Si es que en la familia hay, digamos, casos en los ancestros que han tenido Alzheimer, hay una predisposición genética hereditaria para que las personas pudieran tener Alzheimer. Sin embargo, esto no es determinante, solamente son predisposiciones. Ya, me ganaste la pregunta. Te iba a preguntar si era hereditario o no, pero ahora veo que puede ser como no puede ser. No hay nada determinante en ese sentido. En efecto. Hay otro concepto importantísimo en esto de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros en medicina decimos que la función hace al órgano. Es decir, y ahí vamos a entrar un poquito a la neuróbica. Es decir, si digamos, mi brazo yo no lo muevo durante el tiempo, se va a anquilosar, ya va a perder su capacidad motora, sensible, etcétera. Más o menos eso es lo que está pasando con el cerebro. La mayoría, de 85 a 90%
90% de los seres humanos somos diestros, significa que es el hemisferio izquierdo el que está tomando el control. Y entonces el hemisferio derecho, que tiene algunas conexiones con el otro, a través de un conjunto de conexiones, no está teniendo el avance y el ejercicio que debería tener. Entonces es una cosa absolutamente lógica. Si es que no le damos el trabajo correspondiente, la ejercitación correspondiente desde el punto de vista mental cerebral al hemisferio derecho, por lo tanto va a perder pues digamos la funcionalidad que debería tener. Y ese es otro de los temas que efectivamente nos trae el día de hoy, ¿no? Exacto. Lo que yo quería, te entiendo claramente y se entiende, tu explicación es clarísima, que el cerebro viene a ser como el cuerpo humano, o sea, poniéndolos separados, ¿no? Si yo no ejercito mi cuerpo físico, se va a atrofiar cierta parte de mi cuerpo, o los músculos se abarrotan, o los tendones, los ligamentos, todo se atrofia. El cerebro viene a ser algo igual. Si no lo hacemos funcionar de una manera adecuada, pues se puede atrofiar o se va a atrofiar definitivamente. Ahora, una pregunta que me queda un poquito latente: ¿es curable el Alzheimer? ¿No es curable? Bueno, como vuelvo a repetir, hasta este momento, cuando definimos y diagnosticamos en forma fehaciente una enfermedad de Alzheimer, hasta este momento decimos que es una enfermedad progresiva, degenerativa y que no se puede curar. Sin embargo, existen otro tipo de demencias que sí se pueden curar, por ejemplo, por deficiencias vitamínicas, por un problema de tumoración vascular, etcétera, pueden llegar a tener cierto tipo de alivio y cura de alguna manera. Pero en general, de hecho, hace unos 3 meses salieron algunas publicaciones que han encontrado un fármaco, el bexaroteno, que no está en el mercado todavía y está en proceso de experimentación, que según dicen, en virtud de lo que este fármaco puede ofrecer, va a detener y de hecho regresionar las placas amiloides nocivas que deterioran a la neurona. Pero estamos hablando todavía a nivel experimental. Hasta este momento la respuesta es que el Alzheimer como tal solamente se puede detener, pero no se puede curar. Y hasta a veces probablemente ni detener siquiera, sino simplemente darle un mejor estilo de vida a la persona, ¿no? Y ese mejor estilo de vida dependería de, pienso yo, de su medio ambiente, dónde se desarrolla, dónde se desenvuelve, el apoyo familiar, el acercamiento. Y un detalle que había yo sacado entre los apuntes que estaba leyendo sobre el Alzheimer, que no se debe a la persona, o sea, es mejor no moverla del lugar donde está, de la casa o del lugar donde está, porque el cambiarla de sitio implicaría un enfrentamiento a cosas aparentemente desconocidas. Si él desconoce su medio donde vivió toda su vida, pues peor cambiarla de sitio. ¿Qué de cierto tiene esto? Ciertamente, recordemos que el ser humano es una unidad biopsicosocial y todo concurre a tener lo que nosotros tenemos como calidad de vida. En caso de un Alzheimer, bueno, tendríamos que hablar un poquito de la sintomatología, ¿no? Básicamente es la pérdida de la motricidad fina, la desorientación paulatina, cambios de humor en la persona, desorientación, empieza a tener lagunas mentales, sobre todo de la memoria reciente, llega inclusive a un deterioro tal que en algunos momentos ya extremos ya no ni siquiera controla esfínteres, etcétera, y por lo tanto pierde toda noción de la realidad. Es un cuadro absolutamente deprimente, dramático, no solamente para la persona, sino evidentemente para el núcleo familiar. En efecto, uno de los criterios para preservar con seguridad al paciente y no ponerlo en riesgo es por lo menos mantener, digamos, la familiaridad de las cosas en las que él se está moviendo, porque si lo recordemos que ya no tiene capacidad de aprendizaje y por lo tanto de adaptación. Si lo vamos a mover a otro lugar que es totalmente extraño para él, no va a poder adaptarse, ni recordar, ni aprender las cosas recientes, justamente por el deterioro del hipocampo del cual hablábamos. Claro, se desubicaría totalmente más de lo que ya está, ¿no? Ahora, tú me habías dicho que dentro de los fármacos no existe todavía un fármaco que pueda definir totalmente una regresión hacia su estado normal, no existe. Entonces, el apoyo de la familia,
y el apoyo de ubicación es importantísimo para esto. ¿La familia cómo tendría que colaborar con este paciente? Bien, es importante lo que se está diciendo, sin embargo, tenemos que hacer algunas aclaraciones. Existe alguna ayuda farmacológica para el Alzheimer que va a enlentecer, si se quiere, el deterioro de las neuronas que están dañadas por las placas amiloides. En el mercado actualmente sí existe una manera de dar un apoyo. La idea es que el cerebro, pues básicamente la sustancia más importante es la glucosa y el adenosintrifosfato y básicamente la oxigenación. Entonces, hay fármacos que nos ayudan a mejorar un poquito la perfusión de las neuronas, etcétera. Pero de hecho es una enfermedad progresiva y deteriorante. Ahora, aparte de un estilo de vida saludable, una vida no sedentaria, el estrés es una circunstancia, como lo podemos entender, imprescindible en los seres humanos. Lo que pasa es que la mayoría de las personas vamos a asociar el estrés con algo nocivo. El ser humano, desde que está sobre la faz de la Tierra, ha tenido que enfrentarse a su medio ambiente para dominarlo a su favor. Es decir, siempre ha estado estresado. Un estudiante universitario está estresado porque tiene que estudiar las materias y si es que no está preocupado, comillas, estresado, no va a rendir bien. Sin embargo, cuando el estrés se torna intenso, crónico, entonces recién vamos a tener un estrés negativo, lo que nosotros diríamos un sobreestrés o un disestrés. Dicho de otra manera, tener una vida adecuada, una vida saludable, una dieta que sea básicamente, digamos, con vitaminas, elementos traza, frutas, ensaladas, y dejando un poco los tóxicos. La comida chatarra que tenemos en este momento, pues es lo peor para un poquito el metabolismo del cuerpo humano y en este caso del cerebro. Hay algo interesante que te estaba escuchando en la exposición ahorita. Tú hablabas de la oxigenación, ¿no? La oxigenación, ¿por qué razón? Porque el cerebro solamente se alimenta de dos cosas bien simples, de glucosa y de oxígeno. Y querramos o no, no sabemos respirar, porque respiramos como un animalito, ¿no? Entonces ahí es donde podría entrar un poquito el tema del pranayama, ¿no? Que es la oxigenación divina, llamémoslo así, donde uno toma conciencia de que está respirando y hacer una respiración completa. En un momento a los amigos televidentes les voy a dar el dato cómo se hace una respiración completa, porque no sabemos respirar. Y fíjense lo que dice el doctor Elmer, que si nosotros no respiramos adecuadamente, al margen de una buena alimentación y de una vida activa, 100% activa, y no respiramos adecuadamente, el cerebro se va a ir deteriorando porque no tiene el oxígeno, ¿correcto? ¿No? Ahora, otra de las cosas curiosas que me llamó la atención a mí dice que los enfermos de Alzheimer no mueren por esa enfermedad, sino mueren más bien por otras situaciones colaterales, como infecciones en la piel, ¿no? Por la posición que muchos de ellos adquieren. Sí, efectivamente, las complicaciones, recordemos que el organismo pues es un multisistema, es el aparato respiratorio, digestivo, cardiovascular, neurológico, etcétera, los tegumentos, y tal es el deterioro de la parte mental que poco a poco va llevando a este paciente ya a tener un compromiso global masivo, y efectivamente pueden ser otro tipo de circunstancias lo que van a llevar al óbito al paciente, al fallecimiento del paciente. Perfecto. Ahora, en cuanto a la calidad de vida, hemos hablado de que dentro de la calidad de vida tenemos la ayuda familiar, tenemos quizás una mejor alimentación nutricional, ejercicio de respiración completa, pero también hay algo que me llamó muchísimo la atención cuando estuvimos conversando, Elmer, referente a la neuróbica, ¿no? Que es una manera de calidad de vida, pero a modo también de prevención del Alzheimer. O sea, creo que esto debemos hacerlo todos los seres humanos, porque con la comida chatarra que tenemos y los radicales libres que nos bombardean las 24 horas, entonces tenemos que aprender a trabajar para no caer en ciertas enfermedades como el Alzheimer. La neuróbica, ¿qué es la neuróbica? Recordemos que hace algunos años se ha puesto de moda los ejercicios aeróbicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por estos ejercicios un poquito que la salud también se va llevando, digamos, en buenos términos. Los neurobiólogos Lawrence Katz y Manning Rubin en 1999 empezaron a cuestionarse sobre cómo podían propiciar un conjunto de pautas y ejercicios
para prevenir el deterioro que iba a llegar a una demencia de tipo Alzheimer. Y lo que ellos efectivamente dijeron en su momento, cosa que es verdad, que necesitábamos que la otra parte del cerebro que no se utilice, que por lo tanto se entiende lógicamente que se va a ir atrofiando gradualmente, pero el cerebro es tan maravilloso que el lado dominante toma el comando del otro, restándole la maravillosa posibilidad de la otra parte del hemisferio de poder tener una conjunción adecuada. Entonces, ellos acuñaron un conjunto de ideas que no ha sido demostrado científicamente, pero vamos, tiene una racionalidad que efectivamente es aceptable en ese sentido, ¿no? Y acuñaron el término de neuróbica para propiciar un conjunto de, vamos a decir, pautas, ejercicios mentales que vayan a refrescar o vayan a potenciar el hemisferio derecho que en la mayoría de los seres humanos que no ha sido adecuadamente utilizado. Sí, o sea, mira, yo tuve una nota bien interesante acá, que las rutinas te llevan a algo inconsciente, repetitivo, y que eso te da una menor actividad del cerebro. Entonces el asunto es sacar de la rutina a las personas y cambiarle por otras rutinas para que como que el cerebro se reactive. Yo estuve leyendo un informe sobre unos científicos rusos donde decían que el cerebro evoluciona constantemente, pero en la medida de que le cambies el entorno. Y el entorno está en las actividades, en las acciones, y quizás también en viajar mucho, ¿no? En viajar y cambiar de ambientes, que eso es bastante bueno, porque al cerebro hay que, como diríamos, desfasarlo. Estimularlo. ¿no? Estimularlo para que encuentre su camino. Ahora, esta neuróbica puede retardar en alguna forma llamémosle, el envejecimiento del cerebro. Vamos a hacer un parangón. Con la misma interrogante yo planteo otra. ¿El ejercicio físico mejora la función cardiovascular? Sí. Exacto. Una persona con una vida sedentaria, factores de riesgo, va a tener mayores problemas de tipo cardiovascular, por ejemplo. Ahora, este mismo ejemplo lo vamos a llevar al cerebro. Si nosotros le damos ejercicios adecuados, sobre todo a la parte, ya habíamos dicho que la función hace al órgano, a la parte del hemisferio que no está funcionando y que por lo tanto de una manera muy lenta se está atrofiando, ¿va a mejorarlo? Por supuesto que sí. Esa es la respuesta. Ahora, ¿habrían algunos, llamémosle, ejercicios para poder activar o mantener una situación constante de actividad cerebral? ¿Algún ejercicio que...? Sí, ciertamente hay un conjunto de cosas simples que nosotros podemos hacerlas que va a prevenir, en todo caso, o a mejorar la funcionabilidad del hemisferio derecho para la mayoría de las personas, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? Un poco estimular, motivar, despertar esta parte que está medio dormida de nuestro encéfalo. Para eso tenemos que utilizar un conjunto de artificios. Por ejemplo, cosas sencillas. Las personas que somos diestros usualmente utilizamos para tomar nuestros alimentos la mano derecha. Si nosotros utilizáramos la mano izquierda, le estamos cambiando el esquema al cerebro y va a tener que un poquito preocuparse, poner atención y concentración en qué estoy haciendo. Esa reactivación es positiva porque justamente le damos dando un trabajo adecuado, un ejercicio adecuado a esa parte del hemisferio que no se está utilizando. Utilizar, por ejemplo, en el lado derecho el reloj para poder ver la hora, yo siempre voy a ver así, esto es casi automático, pero cuando me voy a dar cuenta que no es así, voy a forzarme a ver la otra parte, así, por ejemplo, ¿no? Cosas interesantes, por ejemplo, en China, como habíamos estado conversando y tenemos esta información, algunos de los chinos caminan hacia atrás en lugares adecuados, en los parques, en sus casas, justamente para nuevamente plantear el reto a esa parte del cerebro que no se está utilizando, ¿no? Mirar las fotos al revés, eso nos va a decir, bueno, una mayor concentración, mayor foco, eso también nos ayuda. Música o las melodías nuevas también va a estimular el cerebro. Alimentación sana, ejercicios aeróbicos adecuados, por ejemplo, eso también ayuda mucho. Hay una cosa muy interesante, nuestros jóvenes y nosotros mismos hemos caído en la facilidad de la calculadora. Ya no sumamos, ya no restamos. Se atrofia también el cerebro. Se atrofia el cerebro, claro. ¿No? Los crucigramas, el armar rompecabezas, el pintar, el hacer cosas diferentes de las que hacíamos, va a estimular la parte que no estamos utilizando y por lo tanto son pautas adecuadas que componen la neuróbica.
Interesante, fíjate, aquí también hay un dato que dice que cuando vayan a un restaurante intenten identificar los ingredientes que componen el plato elegido y concentrarse en los sabores más sutiles. Hay cosas tan simples, ¿no?, que estimulan al cerebro y que es un trabajo para poder evitar un poco el Alzheimer. Y después dice que pruebe a jugar algún juego o actividad que nunca antes haya practicado. Compre un rompecabezas, camine de espalda, como dices tú, tratar de memorizar la lista del mercado, consulte el diccionario, aprenda nuevas palabras. Es decir, es vaciar un poco la memoria y cargarle de nuevas cosas. Es algo que podemos hacerlo con la simpleza, como también lavarse los dientes, en vez de usar la mano derecha, usar la izquierda. O viceversa para los que son zurdos. O viceversa. Los zurdos obviamente harán justamente lo contrario, ¿no? Exacto, o sea, de todas maneras, estas pautas son muy, muy interesantes y en verdad no cuestan nada hacerlo. Solamente nos costaría en todo caso vencer nuestra modorra, nuestro facilismo para vivir, ¿no? Exacto. Elmer, muchísimas gracias. Es muy interesante conversar contigo sobre estos temas, muy ilustrativo. Creo que nuestra teleaudiencia, con tu presencia y tus explicaciones, creo que se han alimentado muchísimo. Yo quiero agradecerte tu presencia, Elmer, en nuestro programa, y pues en cualquier otro momento que quieras compartir con nosotros, encantadísimo, porque dejas mucha ilustración. El tiempo siempre es el enemigo en la televisión, y creo que con todo lo que hemos conversado hoy día, creo que nuestros amigos se llevan un buen file para practicarlo en sus casas. Elmer, las pantallas de nuestro canal para que te despidas. Agradecer la invitación, con mucho gusto, para poder compartir algunas opiniones y recordar a la teleaudiencia que la ciencia por sí misma no puede ser dogmática. Entonces nuestra mente tiene que estar abierta a un conjunto de circunstancias que todavía no las podemos comprender. Muchísimas gracias. Elmer, muchas gracias nuevamente. Amigos, bueno, esto es todo por hoy. Hemos llegado al fin de nuestro programa, agradeciéndoles la atención prestada al mismo, y los esperamos la próxima semana, el día sábado, a la misma hora, en este mismo canal. Recuerden que todo aquello que tienen en la mente genera una acción terrenal, por física, por lo tanto guarden en su mente todo lo mejor posible, y de esta manera ustedes van a poder generar la acción para vuestro provecho. Amigos, tienen mucha tarea esta semana, a agilizar la mente, a trabajar, a hacer ejercicios mentales para que esto pueda darles un buen resultado en su existencia. Muchísimas gracias y buenas noches, amigos. Son imágenes del despertar de un volcán en Nueva Zelanda. El Tongariro entró la pasada noche en erupción. Tras permanecer inactivo 115 años, este volcán, ubicado en la parte central de la isla norte de Nueva Zelanda, ha lanzado rocas hasta 1 kilómetro de altura, esparciendo ceniza por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Primero vi una explosión hacia la izquierda, luego otra hacia la derecha, y con la tercera explosión vi que escupía material hacia arriba, en el aire, y minutos más tarde toda la ceniza cayó y el suelo quedó cubierto de gris. Hiroshima, con esa nube parecía Hiroshima. Además de las pocas decenas de evacuados, se ha recomendado a los residentes del área cercana que permanezcan en sus casas con las ventanas y puertas cerradas para evitar la nube de polvo lanzada por el volcán. Nube que ha provocado retrasos y cancelaciones en el tráfico aéreo interno.